Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a un día más de clase. Esta clase está dedicada para los cursos décimo A y décimo B del día de hoy. Vamos a continuar viendo lo que corresponde al tema de la discriminación. El día de ayer habíamos visto lo que son los tipos de discriminación. El día de hoy vamos a ver las causas de la discriminación. Ya conocemos ese término discriminación, de dónde proviene, de qué latín proviene, cómo funciona, cuáles son los tipos de discriminación que existen y ahora en este momento vamos a ver las causas de la discriminación. Como hemos estado trabajando, chicos, yo voy a proyectar las diapositivas y después de cada diapositiva voy a ir explicando cada una de las causas que existen de la discriminación. Al final de las diapositivas le doy una explicación acerca de lo que es las tareas. Durante esta semana yo le voy a enviar hasta el día de jueves, hasta el día de mañana, le voy a enviar unas tareas que usted va a tener un tiempo prudente para poder realizarlas y poder enviarme. Ojo chicos, ustedes tienen que enviarme la tarea en la fecha indicada, hasta la hora indicada, porque no hay más opciones. Entonces, usted lo que tiene que hacer es cumplir con esa tarea, por eso va a tener un tiempo prudente para poder realizarla y poder tener la opción de enviar. Así que esté pendiente en el cuaderno de tareas. Ustedes ya conocen muy bien el sistema de Educay, más que cualquiera de nosotros. Así que usted solamente envíe su tarea, bien hecha, bien realizada, bien elaborada. Tome en cuenta que usted es un estudiante de décimo año, ya no es un niño, ya es un adolescente y tiene que realizar sus tareas tal como se pide en la descripción y realizarlo de una muy buena manera porque nosotros, o en este caso yo, reviso lo que es la presentación y varios otros factores para poder calificar. El anterior parcial fuimos muy condescendientes, pero en este parcial, chicos, espero que ustedes tomen en consideración que se les está pidiendo de favor que realicen con mayor seriedad las actividades o las tareas para que usted refuerce sus conocimientos. Entonces, a continuación, chicos, las diapositivas y que tengan un buen día. En la clase anterior habíamos visto lo que son los tipos de discriminación. El día de hoy vamos a ver o a analizar las causas de la discriminación. Entonces, a la par que existen tipos de discriminación, también tenemos que analizar cuáles son las causas que se dan para que se dé una discriminación, sea a nivel individual o sea a nivel social, a nivel mucho mayor. Entonces, existen, por ejemplo, discriminación como las circunstancias económicas. Cuando existen estas circunstancias económicas, estas se dan en el tipo de tipo social y de tipo económico. Cuando hablamos de circunstancias socioeconómicas, obviamente estamos hablando de circunstancias sociales y circunstancias económicas. Circunstancias sociales y circunstancias económicas. Estas pueden ser determinadas por el surgimiento de conductas discriminatorias, ¿no? Y ya que una mala situación socioeconómica establece un ambiente más posible a una discriminación. Esto sucede en todos los países y en diferentes ámbitos. Y el ámbito socioeconómico es el que promueve o se puede entender como un tipo de discriminación por el tipo de sociedad en la que usted viva. Puede ser una sociedad pobre o relativamente pobre y ese concepto le puede provocar un tipo de discriminación. Y por su estatus económico, de igual forma, existe una discriminación. Entonces, una circunstancia socioeconómica para un individuo puede promover un ambiente podríamos decirlo así, un ambiente para lo que corresponde a la discriminación en un ambiente socioeconómico. Las circunstancias socioeconómicas permiten que exista un tipo de discriminación. Continuando chicos con lo que corresponde a la siguiente causa, vamos a ver que también existe un tipo de discriminación o una causa por lo que es la ideología. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una causa por la ideología, sabemos o entendemos que esta es una causa frecuente. Como les había mencionado anteriormente, en la anterior clase, la ideología es un tipo de discriminación, o por ideología es un tipo de discriminación que se viene dando no solamente en la actualidad, sino que esto se viene dando desde mucho tiempo atrás.
la diferente forma de pensar o el tener otras ideas o nuevas ideas o ideas diferentes al resto de personas provoca un tipo de discriminación, ¿no? La ideología en este caso es una causa frecuente de discriminación, ya que existen corrientes de pensamiento distintas y de una u otra forma estos pensamientos distintos segregan el trato de inferioridad hacia otra persona, ¿no? O sea, por pensar de diferente forma, usted es discriminado o usted inclusive puede discriminar a una persona por pensar de manera distinta. Una ideología constituye un conjunto de creencias que no tienen teorías sólidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un claro ejemplo en lo que es diferentes emblemas, signos, símbolos, en la música, etcétera, ¿no? En varias cosas que usted puede pensar de diferente forma, que le pueden a usted provocar algún pensamiento distinto, que eso le provoque o discriminar o ser discriminado. Esa es una causa, ¿no? Es una causa, la ideología. Continuando con otra causa, se puede dar la discriminación también por el miedo, ¿no? En el caso de que un grupo poderoso de personas practiquen la discriminación, eh, cabe la posibilidad de que alguno de estos miembros esté desconforme con determinadas prácticas, pero que no se atreve a expresar o a decir por miedo a las consecuencias. Entonces, digamos lo que usted pertenece a un grupo social de jóvenes en el que tienen diferentes reglas y normas, ¿no es cierto? Y ustedes expresan una ideología diferente a la del resto, a la del resto de la sociedad. Y usted, como persona que entiende sus derechos, sus obligaciones y que sabe que hay varias cosas que están dentro del bien y del mal, promueve internamente usted que lo que está haciendo su grupo no está bien. Entonces, por miedo, usted no dice las cosas o no promueve esa ideología que usted tiene que es para el bienestar de una sociedad o de su grupo. Entonces, esas prácticas que su grupo realiza, usted tiene muy claro que son malas, pero por el miedo a ser rechazado, por el miedo a que no le tomen en cuenta dentro de un grupo social, usted no dice nada. Entonces, por esa razón existe esta causa que es una discriminación por el miedo. Entonces, usted puede ser discriminado por decirle, les pongo un ejemplo en el aula. Digamos que ustedes un profesor no les está gustando la forma de manejar su clase, ¿ya? Pongámoslo así, el caso del profesor de sociales. Y entonces todos están de acuerdo en que le quieren de una u otra forma reclamar o darle unas nuevas ideas al profe, pero usted no está de acuerdo con eso porque piensa que las clases son bien dictadas. Entonces, a usted le pueden discriminar por el hecho de decir que usted no está de acuerdo con las ideas del grupo y de una u otra forma el miedo para no para formar parte del grupo, para no ser aislado, usted no dice nada, usted no absolutamente no dice nada. Entonces, de una u otra forma, si usted dice algo, es discriminado por no tener la misma ideología que el resto. Entonces, por miedo no se dice nada. Esa es la discriminación por miedo y es una causa, ¿ya? Una causa de discriminación, el miedo. También tenemos una discriminación por personalidad dócil. Cuando hablamos de personalidad dócil, estamos hablando de personas que no tienen la forma o la manera de poder defenderse, ¿no? Hay personas que no son críticas con su entorno, no cuestionan la realidad que les rodea, actúan del mismo modo que sus allegados, comportándose de forma imitativa, es decir, que los imitan, ¿ya? Es decir, que le copian. Y según la costumbre, esto es en numerosos grados, comportándose las personas, como les mencionaba, de forma imitativa. Las personas que discriminan no se han planteado del por qué están discriminando a otra persona y si hay motivos reales para discriminar a otra persona, ¿no es cierto? Entonces, o simplemente ellos dejan de lado la opinión de los demás y de una u otra forma discriminan. Entonces, cuando existe esta discriminación por personalidad dócil, es cuando una persona no critica
su entorno o no cuestiona lo que la realidad que le rodea, actúa del mismo modo que las personas que están discriminando. Ya, entonces estas personas actúan del mismo modo que sus allegados. Como les menciono, se comportan de forma imitativa, les copian y según la costumbre que tengan. En numerosas ocasiones, las personas que discriminan no se han planteado por qué están discriminando a una persona, si hay motivos verdaderos para discriminar o simplemente están dejándose llevar por la opinión de otros. Entonces, la discriminación por personalidad dócil corresponde a eso. Tenemos también la inconsistencia. Tenemos, por ejemplo, discriminadas eh, prácticas, ¿no? Como por ejemplo son las bromas excesivas, las expresiones, los gestos, las expresiones también verbales, podríamos decirlo así. Pueden ser estas el reflejo de la perspectiva que es como una norma, ¿no? Pero que en realidad profundiza diversos tipos de discriminación. La inconsistencia, es decir, las formas o las determinadas prácticas, las expresiones, los gestos, las bromas, pueden ser estas el reflejo de diferentes perspectivas que se han normalizado dentro de la discriminación, ¿no? Pero que en realidad profundizan diversos tipos de discriminación, la inconsistencia. Y tenemos por último, jóvenes, lo que corresponde a la lucha de intereses. Pero decimos por qué una causa de discriminación es la lucha de intereses. Porque frecuentemente los grupos humanos se encuentran con un serio y gravísimo problema, jóvenes. Hay más personas en el grupo que bienes o alimentos. Y esto corresponde a que, por ejemplo, uno puede plantearse un conflicto de intereses, ¿no? Varios países que pueden plantearse un conflicto de intereses, porque existen en un grupo más bienes que alimentos. Al plantearse este conflicto de intereses, hay personas que no saben resolver el conflicto y actúan de forma violenta. Cuando existe una lucha de intereses, puede existir un tipo de discriminación, la cual grupos con mayor poder económico pueden discriminar a los que tengan menor poder económico y esto cuando no resulta de buena manera para el que tiene mayor poder económico, el que tiene menos ayuda o poder económico lo que hace es rebelarse y en la lucha de intereses nos lleva, por ejemplo, a tener un conflicto real y de una u otra forma los dos grupos de poder actúan de forma violenta. Esta obviamente es un tipo de discriminación al decir, no, este país es menos o este grupo social es menos y el otro de igual forma decir, no, nosotros no podemos dejar que pase esto. Entonces existe un tipo de discriminación hacia ese grupo de poder o hacia esa nación. Entonces ahí interviene en la lucha de intereses, que en este caso serían intereses económicos, por bienes, por alimentos, por cualquier otro tipo de cosa. Entonces podríamos decir que al final de cuentas esto provoca un conflicto y por tal razón actúan de forma violenta en lo que corresponde a la lucha de intereses. Entonces, bien chicos, como habíamos visto, al mismo tiempo que existen tipos de discriminación, también tenemos causas de la discriminación y hemos visto las causas que existen, las circunstancias socioeconómicas, la ideología, la discriminación por el miedo, la discriminación por la personalidad dócil, la inconsistencia que existe, discriminación por inconsistencia y por la lucha de intereses. Entonces, chicos, bien, hemos terminado el día de hoy la clase. Espero que hayan entendido un poco acerca de lo que corresponde a la discriminación, las causas y los tipos de discriminación. Yo voy a dejarles algún tipo de tarea específica en el cuaderno de tareas. Tengan muy en cuenta que le voy a dar un cierto tiempo para que usted pueda realizarla, un tiempo prudente y de una u otra forma usted necesito que cumpla con el horario establecido y con la fecha de entrega establecidos. Muchas gracias. Relagat un cachapudo.
εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα.